La semana pasada asumió la presidencia de Colombia Gustavo Petro. Bueno, Gustavo Petro es un tipo que es el primer presidente de izquierda, digamos, en toda la historia de Colombia. Fue el presidente, además, más votado en la historia de Colombia. Metió un balotaje bueno, una primera vuelta con un 40%, y después fue en la elección final el presidente que más votos sacó en la historia de todas las elecciones de Colombia. Lo que digo que está asumiendo con un fuerte respaldo popular que da vuelta a una historia política de años y años y años en Colombia. Es economista, es escritor, es ambientalista, viene luchando de ahí. Fue parte de la guerrilla colombiana M-19 en sus años mozos, entre el 74 y el 90. Bueno, si no conoces mucho la historia de Colombia, fueron años realmente muy complejos, de militares tomando el poder, como también sucedió acá, de elecciones fraudulentas, de guerra urbana, civil, guerrilla y demás. Y después en los 90 pasó directamente a blanquear su situación y a blanquearse el M-19 como un partido político en una de las tantas apuestas que tuvo ese país por la vuelta a la paz, y así de alguna manera llegó con el tiempo a ser, por ejemplo, intendente de Bogotá, alcalde es la palabra que utilizan allí. Bueno, este año armó una alianza que se llama el Pacto Histórico y demás, y la verdad que sin que nadie lo sospechara tan contundentemente, terminó siendo el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Asumió de un discurso muy interesante, la verdad se los recomiendo que lo busquen en YouTube y lo escuchen porque realmente es muy interesante. El tipo hace un balance, imagínense, de tantos años, de cómo se encuentra Colombia y cuáles son las propuestas que va a hacer. Y yo elegí una puntualmente para compartir con ustedes, que es uno de los tantos temas que toco y que tiene que ver con el narcotráfico. Vaya si esta cruzada a Colombia además por este flagelo que es el narco. Lo dividí en tres partes, nada, muy chiquitita de algunos segundos, y quería que compartamos esta primero. Mira. Para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. La paz implica que cambiemos indudablemente. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado 1 millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante estos últimos 40 años, y que deja 70,000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina. Habla de un rotundo fracaso, habla de cambiar drásticamente la política de la guerra contra las drogas. Y una cosa es que lo opine yo a esto, otra cosa es que lo opine el presidente de Colombia, ¿no? Lo cual marca todo un cambio en la postura de los gobiernos de Colombia. Mirá, la cultura Netflix nos da a quienes estamos a la distancia de Colombia esa sensación de que en Colombia el narco fue derrotado, ¿no? De que lo mataron a Pablo Emilio, que desarticularon las bandas. Pero es solamente una sensación que la vemos desde afuera, pero la verdad es que no. Y lo dice claramente el presidente de Colombia cuando asume. Y fíjate la contundencia del modo en que se refiere a cómo ese país se termina convirtiendo en un narco-estado. Escuchá, porque son muy duras las palabras, pero muy interesantes. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes. Nuestro estado ha cometido crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. La guerra contra el narcotráfico lo que hizo fue hacer crecer a las mafias y debilitar al Estado. Mirá lo que pasa en Rosario. ¿Hace falta ejemplo más claro de lo que nos está pasando acá con esto? Dijo, el Estado ha cometido crímenes. Claro, porque el Estado se mete a tratar de administrar, coordinar o como quieran el negocio narco, porque se descontrolan. Y en Santa Fe no sobran los ejemplos
de que ese fracaso ya lo tuvimos. Nos sobra el ejemplo del comisario Drueta, que iba y le metía merca a otros tranzas, pero no para limpiarlos, era para quedarse con parte del negocio, para administrarlo en manos propias. Cuando escuchás a los que están detenidos de la banda de los monos, ¿qué dicen los tipos? Te dicen, el Estado se asoció con Alvarado para limpiarnos a nosotros y quedarse con el negocio. Y vos decís, ¿esto no es cierto? Sí, mirá, la mitad de la banda narco de Alvarado eran policías. Muchos de ellos hoy están presos, detenidos, condenados, pero queda claro que funciona de esa manera. Mirá, termina diciendo Petro, le aumentó el poder a las mafias, disminuyó el poder del Estado, convirtió al Estado en un Estado criminal y además plantea algo terrible, que es que evapora el horizonte de la democracia. ¿Por qué evapora el horizonte de la democracia? Porque la democracia no le da respuestas a la gente que vive en esos territorios y hace que la vida sea imposible, como pasa en Rosario. Y evapora el horizonte de las democracias porque la plata de este negocio va junta con armas, con ametralladoras, que son las que tirotearon ayer cuando trasladaban a un preso de un penal a otro a una visita, porque está sindicado como si fuera uno de los asesinos de los jefes narcos, y la segunda vez que lo tirotean, iban las bandas y te tirotean con ametralladora en la autopista en Santa Fe. Escuchá qué más dice Petro. Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200,000 los muertos anuales por sobredosis en los Estados Unidos. Vamos a esperar que en los próximos 40 años otro millón de latinoamericanos caiga bajo el homicidio y 2.800.000 norteamericanos mueran por sobredosis. O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Llegó el momento de cambiar la política antidrogas en el mundo para que permita la vida y para que no genere la muerte. Que nos quieren apoyar en la paz, nos dicen una y otra vez en todos los discursos. Pues cambien la política antidrogas que está en sus manos, en el poder mundial, en las Naciones Unidas, el poder hacerlo. ¿Que nos quieren ayudar a restablecer la paz? ¿Qué me vienen con un curso de la DEA? ¿Nos quieren ayudar a restablecer la paz? Bueno, cambiémosla ahí donde se tiene que hacer. ¿Qué vamos a esperar? Y acá en Santa Fe, ¿qué vamos a esperar? ¿Que la policía ordene el negocio y pacifique las calles? Esa es la apuesta. Mira, la paz y el orden ya se llevó puesto todos los modelos. Los 12 años del Frente Progresista Cívico y Social tuvo de los modelos de la política, de los expertos, de los criminólogos, de esto, de los otros, los que delegaron, los que fueron parte del negocio, los que se metieron, los que se embarraron, todos fracasaron. Y Perotti ya lleva ahora el tercer modelo. Primero fue el criminólogo con Saín, después fue el político con Caruso Lombardi y ahora con un jefe de policía. ¿Y después qué? Mirá, el narcoestado es lindo para ver en Netflix. Es divertido, es pochoclero, la verdad que sí. Pero la chance de salida de una sociedad tramposa, de trabajadores pobres, es una realidad que la tenemos todos los días en la calle. Un cambio rotundo de paradigma de la guerra contra las drogas es urgente y está dado el contexto además. Porque que Colombia y México empiecen a plantarse en esa posición es la oportunidad, es el momento. ¿Y sabes qué? En Santa Fe no veo a nadie hablando de esto. Ni peronistas, ni radicales, ni socialistas, ni policías, ni narcos. Me parece que es momento de que menos Netflix y empecemos a hablar de estas cosas en serio, porque me parece que se nos da la oportunidad en un contexto histórico y no habría que dejarla pasar.